Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación del libro Manejo Forestal del Bosque Nativo, una oportunidad de desarrollo. La Alianza por el Bosque Nativo, conformada por Aprobosque, Corma Bosque Nativo y el Colegio de Ingenieros Forestales de Chile, trabajó en este documento de análisis durante 2 años. Su objetivo es impulsar el manejo forestal del bosque nativo chileno. La Alianza por el Bosque Nativo busca a través de este trabajo lograr modificaciones ambiciosas y sustantivas para el sector vinculado al bosque nativo, trabajando en conjunto con los distintos actores de su cadena forestal, de manera de generar un punto de inflexión y sacar del estancamiento los bosques en conjunto con las personas que dependen de ellos. A continuación, les dejo con el ingeniero forestal, el señor Helmut Keim, experto en bosque nativo y miembro fundador de la Alianza por el Bosque Nativo. Para muchos que no conocen la Alianza es una asociación gremial de hecho, no de derecho, que se gestó por ahí por el año 2010, una cosa así, en Valdivia, acá mismo donde en algún momento nació Corma, donde está en realidad el origen de la industria forestal primaria en Chile. Si nosotros hacemos una línea de tiempo, aproximadamente hasta el año 67, cuando Chile firma el convenio Washington, podemos describirlo como el periodo rojo del desarrollo de los ecosistemas chilenos, incluso en particular del bosque nativo, pero asociado con la pérdida muy dramática de superficie de bosque nativo, situación que se extendía por muchos siglos, incluso según referencias de varios historiadores, antes de la era de la colonización, ya a través del fuego y después en la última etapa con el destino de las maderas para construcción. Asociado a esta destrucción del bosque nativo hubo un grave problema con los suelos en Chile. La pérdida de suelo fue dramática y finalmente es el suelo el que nos da la vida. Este proceso se revierte con la firma de la Convención de Washington y principalmente cuando CONAF logra tomar un rol protagónico, no solamente protagónico, sino que también con una institucionalidad fuerte que se extiende a nuestro entender como hasta el 2008 prácticamente. Es como lo que llamamos la fase verde del desarrollo del bosque nativo, y si ustedes se lo imaginan gráficamente, muchos de ustedes conocen los bosques de Roble, Raulí, Coihue, en la zona de Villarrica, por ejemplo, en varias zonas en Panguipulli. Eso que se ve de color dorado en otoño, hacia los años 40, 50, era todo ceniza. Gran parte de eso fue superficies quemadas. Más hacia el norte, los suelos erosionados, hoy día cubiertos por plantaciones exóticas, están en una fase de recuperación de suelo muy importante. ¿Qué quiero decir con esto? Que en el fondo nosotros hemos tenido una fase destructora de bosque nativo y de recursos ecosistémicos y servicios ecosistémicos en general, y una fase de recuperación muy importante que llega como hasta el 2008. Precisamente en el 2008 se promulga la ley de bosque nativo con muy buena intencionalidad, pero que en su desarrollo no logra los objetivos que se habían planteado. Y en esa fase es precisamente que se crea ese dolor que empieza, como nosotros llamamos, una fase amarilla en el desarrollo de nuestros recursos. Se crea la Alianza por el Bosque Nativo, aquí en Valdivia, como les decía, con la alianza de estas 3 instituciones, de la mano en su momento, quiero destacarlo, de Carolina Masay, que fue muy visionaria en promover este desarrollo. Finalmente, hemos pasado una etapa de 10, 12 años de mucho trabajo, y en la última etapa de crecimiento hacia el nivel nacional de la asociación, hemos consolidado en un trabajo que es el que hoy día estamos presentando, bajo el liderazgo de personas como Julio Torres, muy dominador de estos temas, con la presencia y el aporte de gente del norte como José Miguel Maiz en la parte de los esclerófilos,
Tenemos a un José Carter que tiene una gran visión de la parte institucional, la parte de su conocimiento práctico. Contamos con una psicóloga que nos ayudó mucho en los análisis. Bueno, y este libro se genera en el fondo con un proceso de entrevistas a casi todos los ex directores de CONAF. Hicimos entrevistas a algunos personeros internacionales, conocedores de la realidad y de la administración de recursos boscosos de países europeos. Una introducción, más o menos vamos a contar el proceso y los aspectos más significativos del libro para que después los dos invitados que nosotros anunciamos nos van a hacer comentarios sobre el libro, que por cierto también hicieron los prólogos, por lo tanto vamos a partir. Bueno, ¿qué nos convoca? Este libro que lo publicamos hace poco, en agosto, y ahí está el título, ahí está la portada, hago la promoción también de que lo estamos vendiendo, porque tenemos que recuperar los costos, así que quien se lo quiera llevar lo puede comprar. Dale. Esta actividad la partimos presentando el documento al ministro de Agricultura. Tuvimos una actividad en septiembre en que lo presentamos tanto al ministro como a los directores de servicio, tanto CONAF como Infor, y al subsecretario, y le presentamos entonces las propuestas. Dale. Dentro de esta actividad de difusión también se lo presentamos al presidente de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado. Nuestro interés, por supuesto, es presentarlo en las comisiones de Agricultura, de Medio Ambiente, por supuesto del Senado y de la Cámara de Diputadas y Diputados. Y, por supuesto, además de estas presentaciones, que no solo se limitan acá a Valdivia, sino que queremos hacerlas también en Valparaíso, queremos hacerlas, si es que podemos llegar a Magallanes, también en Temuco, también en Talca, en el Maule. Entonces, este es parte de un proceso de difusión que estamos realizando. Por supuesto, nuestros objetivos, junto con promover la conservación del bosque, promovemos el manejo sustentable y la generación de productos del bosque nativo de Chile y la conservación asociada al manejo. Es decir, estamos hablando de conservar a través del manejo. Ese es nuestro leitmotiv. No proponemos conservación por abandono. ¿Qué es conservación por abandono? No tocar. Yo conservo no tocando. Eso no es lo que nosotros proponemos. Nosotros proponemos conservación activa a través del manejo. Bueno, respecto al libro, el origen de las propuestas, el origen propositivo detrás del libro está la convicción de que el país no está aprovechando los recursos o la potencialidad de los bosques nativos. Entonces, vamos a partir con algunas cifras, porque las cifras son elocuentes, las cifras podemos tener distintas opiniones, pero si presentamos cifras, podemos conversar sobre estas cifras y decir por qué estamos aquí, por qué estamos proponiendo. Conocemos mucho las cifras. Una de las cifras más importantes es respecto a los mecanismos de fomento al manejo del bosque nativo que han logrado. Bueno, acá tenemos distintas estadísticas que son de CONAF que para distintos periodos y tenemos que para el 2010-2019 tenemos casi 40.000 hectáreas que se pagaron bonificaciones y por lo tanto que están manejadas. De casi 234.000 que se postularon. Es decir, lo que estamos diciendo es que de lo que se postula se paga el 16%. Entonces el rendimiento o la eficacia de este instrumento es muy baja. Para este periodo, 2019, sube casi a 20%, pero sigue siendo bajo. Es decir, eficacia del 20% de lo que se postula se termina pagando, es decir, que se termina manejando. 16 o 20% siguen siendo malos. Estas son las estadísticas de superficie manejada del bosque nativo en los últimos años, entre el 2012 y el 2019. Estas son cifras oficiales de consultorías que contrata CONAF. Tenemos promedios de manejo de 4.000 hectáreas. Esa es la magnitud de lo que se está manejando. Entonces, entre el 2012 y el 2019 tenemos 37.000 hectáreas.
Claro, cuando sumamos el periodo 2010-2019 sube a 39.000, pero sigue siendo extremadamente bajo. Más cifras. Acá tenemos la comparación entre la presentación de planes de manejo antes y después de la ley. A la izquierda, en naranjo, tienen los planes de manejo que se presentaban antes de la ley. Y en azul tienen los que se presentan después de la ley. El efecto, que es curioso, es paradójico, es que después de la ley se presentan menos planes de manejo. O sea, bajó la presentación de planes de manejo. Uno dice, ¿por qué pasó eso? Con la ley se presentan menos planes de manejo y acá tenemos lo que se pagó, efectivamente. Es decir, lo azul es lo que se presenta, lo naranjo es lo que se pagó, efectivamente es lo que realmente se ejecutó. Entonces hay una brecha entre lo que se presenta y lo que se ejecuta y tenemos una superficie inferior antes de la ley. Esta cifra también es interesante, son 20 años en que dice cuál es la evolución del consumo de trozas de bosque nativo en 20 años y podemos ver que hay una reducción del 90% del consumo de trozas de bosque nativo entre el 2000 y el 2020. Partimos casi con 1,5 millones de metros cúbicos y estamos llegando a 176.000 metros cúbicos. Pueden ver que en la mitad de esta caída está la ley de bosque nativo, que por supuesto no revirtió esa caída. Entonces la pregunta es, ¿por qué la ley de bosque nativo, que genera un incentivo al manejo, no revirtió ese consumo de trozas? Es decir, no generó una actividad económica con el bosque nativo a partir de esta ley. Ahora, dale, no te apures tanto. La tendencia nos dice que a lo mejor en 10 años más no se producen trozas de bosque nativo. O sea, si seguimos proyectando esta tendencia, podemos decir, ¿qué va a pasar en 10 años más? O sea, no hay... Salvo el 2015, que hubo una especie de inflexión, después volvió a caer. Entonces la pregunta es, ¿por qué pasa esto y por qué la ley de bosque nativo no revirtió esta tendencia? Dale. Bueno, acá tenemos el consumo. ¿En qué se está consumiendo el bosque nativo? En azul está la leña, solo de bosque nativo, que es bastante parejo, son como 7 millones de metros cúbicos, solo de bosque nativo. Aquí no se considera eucalipto u otras especies. Y está en naranjo las trozas, que ya mencionamos que tienen una caída. Es decir, básicamente eso es lo que se está consumiendo el bosque nativo. ¿Y por qué ponemos esta cifra? Dale. Por el concepto de que no estamos aprovechando el potencial del bosque. Acá, de derecha a izquierda, tenemos las trozas, 176.000 metros cúbicos. Tenemos la leña, solo de bosque nativo, 7 millones de metros cúbicos. Bueno, las estimaciones dicen que el crecimiento del bosque nativo en un año sin manejo son 16 millones de metros cúbicos, solo de la superficie susceptible de producción. No estamos hablando de los 10 millones de hectáreas de bosque nativo en manos de privados. Estamos hablando solo de aproximadamente 4 millones de hectáreas. Se producen sin manejo 16 millones de metros cúbicos, solo el crecimiento del año. Si esa superficie se manejara, al año estaríamos produciendo 28 millones de metros cúbicos de biomasa. Es decir, lo que queremos decir con esto es que ni siquiera estamos rajuñando el consumo o el uso o el aprovechamiento del bosque nativo. Ni siquiera lo estamos rajuñando. No estamos rajuñando el crecimiento del año. No, ni siquiera hablamos del stock. O sea, el crecimiento del año no lo estamos rajuñando. Por eso decimos qué está pasando con ese potencial de aprovechamiento. Dale. En contraste con esta realidad, tenemos compromisos extremadamente ambiciosos. Dale. Tenemos básicamente dos compromisos que podemos asociar a manejo. Dale. Básicamente tenemos la política forestal 2015-2035 que compromete 1 millón de hectáreas manejadas al 2035 y las NDC, que son las contribuciones para el Acuerdo de París, que comprometen 200.000 hectáreas manejadas al 2030. Es decir, en este escenario, tenemos compromisos, al menos el NDC es un compromiso vinculante, porque la Ley Marco de Cambio Climático los hizo vinculantes. Y la ministra de Medio Ambiente resalta siempre que estos compromisos son vinculantes. Dale. Ahora, esta gráfica a nosotros nos preocupa mucho. Acá
lo que hicimos fue en naranjo poner el bosque nativo que se maneja y en verde lo que tenemos que manejar para cumplir las NDC al 2030. Las NDC son este periodo, 2020-2030. Entonces, fíjense, está lo naranjo hasta el 2021, ya el 2022 ya pasó y les aseguro que no tenemos 21.000 hectáreas manejadas de bosque nativo. Por lo tanto, cada año que no se cumple lo que está en verde, las barras en verde de los siguientes años tienen que crecer. No sé si queda claro eso. ¿Ya? Si no cumplimos, las barras empiezan a crecer. Y aquí termina. Este es el compromiso. Entonces, tenemos un compromiso casi inalcanzable. Es decir, nos comprometimos, y ojo que la actualización de las NDC fue el 2020. No es que alguien dijo 200.000 hectáreas hace 10 años y las condiciones cambiaron. Dijimos 200.000 hectáreas el año 2020. Y en el año 2020 sabíamos lo que estábamos manejando en bosque nativo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la explicación para que hubiéramos hecho estos compromisos? Es decir, las barras que están en verde en estos momentos, en las condiciones actuales, son incumplibles. Dale. Ahora, esta es una diapositiva, es una presentación de la gerenta de CONAF, Constanza Tropa, donde ella hace una proyección y hace dos escenarios, con financiamiento y sin financiamiento, y dice que sin financiamiento, es decir, como estamos hoy día, al 2030, esta es la cifra que llegaríamos, 68.000 hectáreas. Recuerden que son 200.000 las que tenemos que cumplir. Y dice que si hacemos modificaciones a la ley de bosque nativo, llegaríamos a esto. O sea, lo que está diciendo es que en el mejor escenario, con modificaciones a la ley de bosque nativo, no llegamos. Eso está diciendo. Y las modificaciones a la ley de bosque nativo son inciertas, por supuesto. Y esto, dale, incluso eso es optimista. Acá está la progresión. Dice que con financiamiento, o sea, con modificaciones a la ley de bosque nativo, llegaríamos al 89% de la meta. Y dice que sin financiamiento, o sea, como estamos ahora, llegamos al 34% de la meta. Ahora, ese 34% nosotros creemos que es muy optimista, porque fíjense el 2023, estas son curvas acumuladas. Dice que el 2023 deberíamos tener manejado sin financiamiento 25.000, casi 30.000 hectáreas. ¿Y cuánto tenemos manejado desde el 2020 hasta ahora? ¿12.000? ¿12.000 hectáreas? Entonces, incluso el escenario pesimista es optimista, es delirante. Ahora, estamos hablando solo de las metas NDC, que pusieron 200.000 hectáreas. ¿Qué pasa si somos más ambiciosos que las metas NDC? Tenemos 4 millones de hectáreas de bosque que podemos manejar. O sea, esta es la meta NDC. Lo que podríamos manejar potencialmente es la barra azul. O sea, si las metas NDC son el Everest, el potencial real es una cosa que ni siquiera nos imaginamos. Entonces, ese escenario de decir, no estamos ni siquiera rajuñando el potencial del bosque nativo para Chile. Entonces, imagínense, o sea, lo naranjo es lo que estamos haciendo, para que seamos súper críticos de en qué situación nos encontramos. Dale. Bueno, ese es el escenario. El escenario es negativo. El escenario es pesimista y tenemos obligaciones que son obligaciones de Estado, no son obligaciones de gobierno. Entonces, que nosotros nos hicimos la siguiente pregunta como gatillante del libro: ¿por qué las tasas de manejo del bosque son tan bajas pese a que existen incentivos del Estado? Esa fue la pregunta que nosotros hicimos. Dale. Y bueno, la respuesta, dale, la tratamos de construir a través de 7 ámbitos. Creemos que las soluciones no son unidimensionales, sino que hay ámbitos de actuación, y estos ámbitos son institucionales, investigación, desarrollo y mercado, asociatividad, regulación, incentivos y comunicacional.
Queremos transmitir que el problema es mucho más complejo que una solución única, que por ejemplo sea modificar los incentivos. Los incentivos son una de 7 y probablemente aquí hay otros ámbitos, porque Pablo Donoso, que prologó el libro, también nos hizo referencia al ámbito de capacitación, que no lo incluimos. Dale. Entonces, hitos del proceso. Bueno, fue un trabajo colaborativo de más de 2 años y medio. Dale. Consultamos a distintos actores nacionales e internacionales vinculados a la actividad forestal, como dijo Gloria, exdirectores de CONAF y consultores internacionales. Quisimos dar continuidad a un proceso que estaba en el Consejo de Política Forestal que se detuvo abruptamente el 2019. Cuando terminamos el tema de las conclusiones las sometimos a revisión de expertos también. O sea, no solo de entrada, sino que de salida también consultamos a expertos. Tiene una orientación propositiva, es decir, estamos diciendo aquí hay 20 propuestas que nos pueden sacar de esta situación de estancamiento. Dale. Bueno, ¿cuáles son los resultados? Rápidamente, identificamos 4 ejes de actuación. El primero, hay un eje institucional, donde dijimos que CONAF tiene que adoptar un rol facilitador del manejo, constituirse en un socio estratégico de los propietarios y promover mecanismos de acompañamiento para la resolución de dudas, reduciendo los rechazos de planes de manejo y reduciendo los costos de gestión del bosque. Creemos, y este eje estratégico puede ser polémico porque es una crítica institucional al desempeño de CONAF, hoy este no es el rol de CONAF. De alguna manera, CONAF lo que hace es administrar una ley y se limita a administrar una ley. La pregunta es si la ley es el fin o es un instrumento para. Nosotros creemos que la ley es un instrumento para. Administrar la ley no es el fin de la gestión de CONAF. Creemos que hay que discutir cuál es el rol de CONAF o el rol futuro de CONAF. Dale. Tenemos el eje regulatorio. Creemos que existe un modelo regulatorio que hay que cambiar, que desincentiva el manejo del bosque nativo. Tenemos una normativa compleja, de difícil cumplimiento, es altamente infraccionable y por lo tanto, además tenemos criterios de fiscalización que no son homogéneos, eso incluso CONAF lo ha reconocido, estandarizar los criterios es muy difícil. Entonces, planteamos que el modelo regulatorio es un obstáculo al manejo sostenible del bosque nativo y los incentivos seguirán siendo ineficaces si persiste el actual modelo regulatorio. Es decir, no podemos modificar los incentivos sin modificar el modelo regulatorio. Dale. Bueno, respecto a los incentivos, por supuesto que son una parte importante de lo que tenemos que hacer, pero sí hay importantes brechas entre los aportes del Estado y los costos de las actividades. Dale, para ir más rápido, creemos que el actual modelo requiere una reformulación sustantiva, no ajustes, con énfasis en incorporar actividades que hasta ahora están omitidas como asociatividad o desarrollo de mercados. Sostener, y esto es muy importante, que solo el fomento al manejo, que es lo que se hace actualmente, genera por sí mismo una cadena de valor y un mercado, es muy ingenuo. O sea, solo fomentar el manejo no nos va a sacar del estancamiento en que estamos. Y, por supuesto, hay aquí una batalla cultural, una batalla comunicacional. Se requiere un entorno favorable para el manejo de los bosques. O sea, contrarrestar esta visión de la conservación por abandono. La conservación es no tocar los bosques. Eso es profundamente equivocado. Los objetivos productivos del manejo del bosque nativo deben ser internalizados por la sociedad. Es decir, no podemos estar luchando para convencer a la sociedad de que manejar los bosques no es sinónimo de destruirlos, sino que es sinónimo de conservarlos y mejorarlos. Dale. Tenemos que convencer a la sociedad que el manejo, te fuiste muy rápido, que los bosques manejados generan beneficios ambientales y económicos que deben ser comunicados a una sociedad que desconfía de las intervenciones a los bosques. Dale. Entonces generamos esta matriz, que son estos ejes estratégicos que nosotros planteamos con áreas prioritarias de trabajo.
Entonces tenemos 4 áreas prioritarias de trabajo y ahí estamos diciendo cuáles son los ejes estratégicos a los que tributan. La que es más compleja es la primera, que dice reducir la percepción de riesgo de los propietarios forestales por manejar el bosque nativo. Nosotros llegamos a la conclusión de que el propietario tiene una percepción de que manejar su bosque es muy riesgoso. Es complejo, es difícil, es caro. Si se equivoca, lo penalizan y la rentabilidad desapareció. Por lo tanto, hay que disminuir el riesgo o la percepción del riesgo del propietario. Pero para eso necesitamos acciones de tipo institucional, regulatorio y de incentivo. Luego, tenemos que facilitar el manejo a quienes ya manejan bosque nativo. Si lo hacen bien, bueno, tomar esa experiencia y cómo las podemos amplificar. Tiene que ver con el eje institucional y el regulatorio. Luego tenemos acciones en los incentivos y acciones comunicacionales. Esta matriz es la que tenemos que trabajar. Dale. Y el libro entonces genera, a partir de esa matriz, 20 propuestas que tienen índice de impacto, objetivo, si requieren o no requieren modificaciones legales. Dale. ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, se identifica como la principal causa que explica las bajas tasas de manejo del bosque nativo en Chile, la pregunta inicial, incluso en presencia de incentivos económicos, la alta percepción de riesgo que los propietarios forestales asocian al manejo de los bosques. Mientras el propietario siga pensando que manejar sus bosques es de alto riesgo regulatorio, judicial, no los va a manejar. Reducir esa percepción de riesgo es la estrategia que producirá el mejor y el mayor impacto. Eso es lo que tenemos que trabajar y es un trabajo que no es fácil. Dale. ¿Qué más? Creemos que no necesitamos ajustes al modelo de incentivos, necesitamos cambios significativos, se requieren cambios en el diseño institucional, en el diseño de fomento y en el diseño regulatorio. Dale. Necesitamos una revisión completa de lo que se está haciendo hoy día. Los ajustes no nos van a hacer pasar de 4.000 a 20.000 hectáreas manejadas. Con ajustes no llegamos. Tienen que ser modificaciones sustantivas. Y parte de las modificaciones sustantivas son entender el modelo de fomento de una manera distinta e incorporar acciones como asociatividad, desarrollo de mercados, comercialización. Y aquí, antes de que pases a la siguiente, quiero ejemplificar con asociatividad algo que es muy curioso. Nosotros no estamos planteando cosas nuevas ni cosas disruptivas. O sea, no estamos sacando un conejo del sombrero diciendo esto es muy raro. Y con asociatividad queremos mostrar lo siguiente. Mira, dale. Asociatividad es una palabra en bosque nativo y en forestal que siempre está presente en las políticas públicas. Fíjense, esto es del 2015, buscan fortalecer inclusión y asociatividad en la política forestal. Dale. 2017, CONAF apuesta a desarrollar asociatividad para pequeños y medianos propietarios. Dale. 2006, hace casi 20 años, con el programa con la GTZ, el programa alemán. Miren lo que decía respecto a comercialización. Decía el fomento de la asociatividad de pequeños propietarios de bosque nativo. Dale. Fomento de la asociatividad, 2006. Puede facilitar los procesos de asociación. No estamos inventando nada. Dale. La estrategia de cambio climático, 2016. Asociatividad campesina para predios o grupos de predio. Propuestas de manejo integrales para predios o grupos de predio. Asociatividad. Estrategia de cambio climático. Dale. Política forestal, 2016, el fomento a la asociatividad. Dale. La asociatividad a los encadenamientos productivos. Donde veamos documentos públicos está asociatividad. Dale. Protocolo de plantaciones forestales. Asociatividad como un factor importante. Dale. Todo eso que está en rojo, no lo vamos, dale, es asociatividad. Generar centros de gestión forestal. Asociatividad. ¿Lo estamos inventando nosotros? No, está en todos los documentos públicos desde el 2006 forestales. ¿Tenemos asociatividad en la gestión forestal? No. La pregunta es ¿por qué pasa eso? ¿Cuál es la brecha entre lo que se declara y lo que se hace realmente?
Entonces, ¿estamos convencidos de esto? Si no estamos convencidos, ¿por qué lo ponemos? Si estamos convencidos, ¿por qué no lo hacemos? No se entiende. Aquí, estos documentos no los escribimos nosotros, lo escribió CONAF. Curioso. Dale. Bueno, y después la estrategia comunicacional. No podemos impulsar el manejo del bosque nativo si no tenemos un entorno favorable donde la gente reconozca que el manejo es una herramienta de conservación. El abandono de los bosques no es conservación. Y vamos a seguir insistiendo en eso siempre. Por lo tanto, necesitamos financiamiento, necesitamos vinculaciones público-privadas para impulsar el manejo del bosque nativo y que todos los actores forestales no digan que las plantaciones forestales salvan el bosque nativo. El bosque nativo no hay que salvarlo de la producción, ese es un error. A veces Corma cae en eso para defender las plantaciones. El bosque nativo no hay que salvarlo de la producción. No caigamos en ese discurso. El bosque nativo se salva con la producción. Dale. Bueno, ¿cómo podemos avanzar? Una de las cosas que tenemos que avanzar es rediseñar las instancias de participación. La participación no puede ser revisar cosas que CONAF nos presenta. En la participación nosotros tenemos cosas que decir y CONAF tiene que analizar las cosas que nosotros tenemos que decir. La participación no es revisar documentos de CONAF. Estoy simplificando con CONAF, pero nos pasa mucho en las instancias de participación que nos piden revisar documentos, pero ellos no revisan nuestros documentos. Entonces, tiene que haber una participación de dos vías y este libro es nuestra instancia para que CONAF diga, necesitamos que revisen este documento, que Infor revise estos documentos y que los pongamos sobre la mesa y que la participación tenga dos vías, no tenga solo una vía. Y bueno, este libro lo que quiere es revertir esa tendencia. Es decir, no hay ninguna estadística que nos diga que lo estamos haciendo bien. Entonces, si no lo estamos haciendo bien, ¿por qué seguimos haciéndolo como lo estamos haciendo? Y esa es la pregunta que nos estamos haciendo. Muchas gracias. Bueno, antes de continuar, una pequeña cosa que los quiero dejar con una reflexión, y es sobre el pensamiento crítico, que es evaluar la capacidad de analizar la consistencia de lo que se nos presenta como una verdad. El pensamiento crítico no es un concepto nuevo ni mucho menos, ¿no? De hecho, su origen se remonta a la antigua Grecia, Sócrates con su mayéutica, Platón con su dialéctica y Aristóteles con su retórica. En tiempos de fake news, concepto que los grandes pensadores de la antigua Grecia ni imaginaban que podía existir semejante distorsión social de la realidad, debemos ver en el pensamiento crítico una gran herramienta para acercarnos al logro de los objetivos. Lo dejo como una reflexión. Y a continuación le ofrezco la palabra a la senadora señora María José Gatica. Bueno, primero que todo, darle las gracias por la invitación a la Alianza de Bosques Nativos por poder invitarme a participar de esta presentación informativa, ¿cierto? Y muy productiva de este tremendo trabajo, de este libro. Decirles que vamos a estudiarlo, me comprometo y lo hice desde un principio cuando estuvimos reunidos con un grupo de amigos y amigas del área forestal aquí en Los Ríos para poder, de una u otra manera, poder implementar mejoras en el reglamento actual, poder implementar mejoras legislativas en todo lo referente a poder llevar a cabo un buen plan de manejo y que también socialmente sea tomado para bien, porque yo creo que hoy día es ahí una de las piedras de tope que tiene este proceso, que históricamente no se ha planteado de buena manera, y cuando se habla de plan de manejo de bosque nativo existe una resistencia, y eso es lo que ve uno con la gente, con el campo, las personas que temen en realidad poder practicar un plan de manejo y poder producir de buena manera.
Y yo creo que en ese sentido es súper importante poder generar programas sociales en donde se le puede informar a la comunidad, poder hacer esta bajada, que aquí quedó clarísima, profesor, felicitarlo por la presentación, muy didáctica, y de esa manera que también el común de la ciudadanía pueda entender lo que significa este trabajo. Pero también yo creo que existe un tremendo compromiso desde el Estado, gobierne quien gobierne, de cómo generamos las instancias favorables para que se pueda generar este trabajo, los planes de manejo de bosque nativo. Y las instancias no solamente tienen relación con lo económico, porque sabemos que para cualquier tipo de mejora necesitamos recursos, sino que también me refiero a las instancias en materia de seguridad, como este caso, que lo vivimos aquí en nuestro territorio, y que distintos tipos de emprendedores del área forestal están parados, están paralizados, no saben qué hacer. ¿Seguimos con la pega o no seguimos con la pega? Entonces, yo por lo menos me comprometo a poder acompañarlos en este proceso, poder involucrar a los colegas que forman parte del Senado de manera transversal, porque esto no tiene un color político, sino que aquí hay un bien mayor y es poder cumplir la meta que se estableció hasta un par de años atrás y que estamos muy por debajo de poder lograr cumplirlo. Entonces, por ese lado, yo establecer, y ustedes lo saben, José lo sabe, los colegas lo saben, establecer el compromiso de que cuentan conmigo en las medidas de mejora que se requieran, legislativas, reglamentarias y obviamente en materia de seguridad, que es algo que no podemos dejar de lado. Cuentan conmigo y felicitarlos. Si necesitan generar alguna especie de vía ahí que necesitaban poder hacer la bajada con la Comisión de Medio Ambiente, cuenten conmigo porque yo trabajo a la par con la presidenta de Medio Ambiente, así que ahí podemos generar el primer enlace de trabajo para poder hacer la bajada de este tremendo programa de trabajo para mejorar las condiciones del plan de manejo del bosque nativo en nuestro país. Muchísimas gracias. A continuación, ofrezco la palabra al señor Eduardo Vial, ingeniero forestal, que fue el director nacional de CONAF en el periodo 2010-2014. Por favor, adelante, que él fue uno de nuestros prologuistas. Bueno, buenos días todavía. Sí. Senadora, gracias por su presencia. Yo creo que ayuda mucho al sector forestal el compromiso suyo. Y bueno, felicitar a la Alianza, porque creo que este trabajo que se ha hecho es un trabajo, como se hablaba al principio, que sin duda que demuestra mucho esfuerzo. Hay mucho de práctica aquí, de gente que se han sacado y se han embarrado los pies, y se han sacado la mugre en el bosque nativo, tratando de revertir los números y los gráficos que están aquí, y lamentablemente no se ha logrado. Gracias, Instituto Forestal, por tenernos acá también. Yo no me voy a referir mucho al libro porque creo que ya está, Julio hizo una súper buena presentación de él. Solamente quiero entregar algunos elementos de juicio. Este libro, o la ley, se empezó a discutir en el Congreso hace algo más de 30 años. Ahí se empezó a hablar, ¿no es cierto?, en el gobierno de Patricio Aylwin. Se presentó esta ley y se presentó con un mensaje que, por lo demás, yo algunas cosas leí del mensaje hoy día, y si ustedes lo leen, va a llamar la atención de que prácticamente imposible que se haya cumplido algunas cosas que se esperaban de la ley. Y hay una cosa que vale la pena, porque en el contexto que se hizo esa ley, el año 92, se estaba, ¿no es cierto?, iniciando los gobiernos después del gobierno militar,
la vuelta a la democracia y empezó toda la discusión, ¿no es cierto?, de la política ambiental, la institucionalidad ambiental. Y simultáneamente esta ley aparece, ¿no es cierto?, cuando se discutía la ley base del medio ambiente, el año 92 o 94, cuando se publicó. Entonces la discusión ahí, para los que de alguna forma participábamos, era ¿le ponemos candado o no le ponemos candado al bosque nativo? Esa era la discusión de la década del 90, cuando teníamos un proyecto que conocido por todos los valdivianos aquí en Terranova, ¿no es cierto?, en que y sabía chipear toda esta cordillera. Teníamos el proyecto en Chiloé, teníamos un proyecto en Magallanes, en fin, había explotación de astillas. En el fondo, la discusión era, no, la sociedad decía, no, esta cuestión no nos cuadra, no van a picar todo el bosque nativo. Y en ese ámbito es que se discutió esta ley que por esta razón, entre los que decían candado y los que decían usémoslo, se demoró 17 años, no hubo un acuerdo fácil. Al final hubo que hacerlo casi a tirabuzones, poner a las dos partes y decirle, oiga, tienen que ceder. Y finalmente se logró ceder en que los más ambientalistas dijeron, ya, les vamos a dejar una ventanita para que hagan algo, y los otros dijeron, ya, menos mal que nos dejan una ventanita, usémosla. Y en ese contexto se hizo la ley y salió el 2018, ¿no? El 2008, ¿no es cierto? Y curiosamente la ley se publicó el 2009, en octubre, y se publicó junto con los reglamentos, cosa que es poco usual, y la senadora lo sabe, digamos que normalmente las leyes se publican y después de 1 año o 2 años salen los reglamentos, incluso hay leyes que todavía hasta se pasa más tiempo. Pero la confección de los reglamentos se hizo antes del 2009 que se publicara, y se hizo por lo que en ese momento ya estaba preformado el Consejo Consultivo del Bosque Nativo. Y se hizo en ese contexto de ponerle candado o dejar una ventanita. Entonces, la verdad que los reglamentos nacieron en forma bastante restrictiva y complicada, ¿no? Yo creo que un poco de ahí viene el mal, y yo creo que de alguna forma CONAF le tocó administrar este problema, digamos, de tener las manos bastante atadas para poder empezar a ejecutar y implementar todo lo que significaba la ley. La ley misma fija un objetivo. O sea, todas las leyes, el primer artículo normalmente es un objetivo. Y el objetivo de esta ley dice, y la quiero leer a pesar de que todos la dan de memoria, esta ley tiene como objetivo la protección, la recuperación y el mejoramiento de los bosques nativos, con el fin de asegurar la sustentabilidad forestal y la política ambiental. No toca la palabra producción, no toca la palabra desarrollo productivo, no la toca. Recién en las definiciones, que yo creo que uno de los valores grandes que tiene esta ley es que habla de 3 tipos de bosque: el bosque de preservación, el bosque de protección y el bosque de uso múltiple. O sea, lo primero que tenemos que decirle a la sociedad es, oye, aquí, y lo dijo Julio, ¿no es cierto?, la mayor parte del bosque nativo cae en las categorías en que no estamos metiéndonos a pensar en un manejo sustentable. Solamente lo estamos dejando a las 4 millones de hectáreas que tú decías, Julio, ¿no es cierto?, que son de uso múltiple. Esa es una primera cosa que hay que tener presente. Por lo tanto, si esta ley, si los reglamentos de esta ley, que han cambiado muy poco, se construyeron en un ambiente tan restrictivo, de una ventanita apenas que se dejó para poder hacer algo, creo que hay que volver a la raíz. Y por eso yo sostengo que si queremos hacer cambios, tiene que ser en esa raíz, tiene que ser en el Consejo Consultivo del Bosque Nativo. Un cambio reglamentario no necesita la aprobación del Congreso. Pueden que haya necesidad de cambiar la ley en algunas cosas que yo
no estoy tan seguro, pero ojalá no hubiera necesidad de cambiar la ley, porque uno le abre la puerta a cambiar la ley y no sabe cómo puede terminar. Realmente puede salir peor de lo que empezó. Entonces, yo trataría primero de hacer un esfuerzo muy grande por hacer funcionar el Consejo Consultivo del Bosque Nativo como funcionó para hacer este reglamento, pero con la mentalidad y la experiencia que hoy día tenemos. Creo que este libro tiene ese gran valor. Debería ser sometido a una discusión dentro del Consejo. Recordemos que el Consejo Bosque Nativo está presente el Ministerio de Medio Ambiente, está presente el Instituto Forestal, está presente ONGs, están presentes representantes de trabajadores, está presente la industria. O sea, están todos los que tienen que opinar. Y si se logra en ese ambiente, en ese consejo, tomar conciencia de este problema, tal como hoy día nos ha hecho tomar conciencia Julio, yo creo que la misma ley lo dice. O sea, después de algún tiempo hay que revisar la ley, y para eso está el Consejo, se creó astutamente. Lamentablemente hasta ahora el Consejo para lo único que ha servido es para definir las líneas de investigación, ¿no es cierto?, para el fondo de investigación. Inteligentemente esta ley, cuando se hizo, reconoció que había poco conocimiento, por lo tanto le asignó plata y fondos para que hubiera conocimiento y hacer las cosas con más investigación. Pero se ha ido por otros lados el Consejo, esos fondos de investigación, y yo creo que no han apoyado en nada al manejo forestal sustentable. Es una primera reflexión que quiero hacer, digamos, que es muy importante. Yo creo que el diagnóstico en el libro está excelente. Yo creo que las propuestas de solución también están bien encaminadas, pero aquí lo que nos falta es definir una muy buena estrategia de cómo lograr los objetivos. Después hay dos cosas que a mí me han llamado la atención en los últimos días, después que me pidieron que viniera a hablar acá, que uno se le prenden al tiro las antenas para poder captar cosas. Un tema es, para los que han leído la prensa el día domingo, la entrevista que le hicieron a este economista británico, me va a costar el nombre, Dagusta. No sé si lo leyeron ustedes, pero creo que lo van a empezar a escuchar con bastante frecuencia. Este es un economista británico que vino al Congreso Futuro y que lo ha sido entrevistado, y además a él el gobierno británico le encargó hacer un informe, que terminó siendo un libro, Economía de la Biodiversidad se llama. Creo que son como 10 tomos, no sé, una cuestión bastante amplia, pero hay resúmenes de esto, y la entrevista del domingo, para los que tengan guardado el diario El Mercurio, en realidad vale la pena leerla, y si no, se la puedo mandar yo si alguien me la pide, pues la tengo guardada. Este señor lo que dice es que, en el fondo, que los gobiernos se preocupan mucho del PIB, para medir su eficacia o el crecimiento del país, y en el PIB consideran, ¿no es cierto?, los ingresos, egresos, pero no consideran, ¿no es cierto?, el capital del país. En el fondo, él en el libro hace un análisis de que debe ser considerado el capital del país porque, por ejemplo, decía en el caso de Chile, si exporta litio va a tener un impacto en el PIB fantástico, pero no está considerando los costos, no está rebajando, como lo hace una empresa cuando le baja el activo, ¿no es cierto?, no está rebajando el activo. Que el activo puede ser la disminución de stock, puede ser si hay algún daño al salar o donde esté. Entonces, hay un punto aquí que él dice, este tema debe ser considerado. Mira, este libro causó cierto impacto a nivel mundial, y hace 2 años atrás, el presidente del Banco Central, que hoy día es ministro de Hacienda, fue a conversar con este señor Dagusta a raíz del libro. Esto lo dice, lo aprendí yo leyendo el diario, porque le llamó mucho la atención de este tema, y este es un tema que hoy día lo tiene presente, y por eso que hoy día está en el Congreso Futuro este señor. Y
la verdad que le llamó la atención y hoy día es un tema que se está conversando a nivel de gobierno, es un tema que está presente y creo que tenemos que tener presente. Y creo que aquí hay una oportunidad para el manejo forestal sustentable. Porque la pregunta que yo me haría en torno a esta nueva filosofía o que yo creo que va a empezar a aprender es, ¿toma más valor un bosque nativo con manejo o sin manejo? Dejándolo tal cual, ¿no es cierto? O trabajándolo. Todos sabemos que toma más valor desde el punto de vista productivo, que la tasa de crecimiento sube, que se rejuvenece, sabemos eso. La pregunta es, desde el punto de vista de biodiversidad, ¿toma más valor o menos valor? Y esa es una respuesta que vamos a tener que tener muy clara, y lo digo para el Instituto Forestal, para los investigadores de la universidad. Si hacemos un manejo forestal sustentable, ¿podemos asegurar que el tema biodiversidad mejora? Porque esto va a ser, vamos a tener que responderlo los ingenieros forestales. Entonces, hay un tema ahí que tenemos que tener claro, porque va a ser considerado hoy día de aquí para adelante, no me cabe duda. Y si fuese así, yo creo que es así, creo que tenemos además ahí un argumento que sumar a lo que mencionaba Julio, ¿no es cierto?, de que tenemos que estos compromisos, ¿no es cierto?, de nación que tenemos para la NDC, que de alguna forma también son un argumento. Pero si lo podemos complementar con este otro argumento, yo creo que nos puede ayudar mucho a nivel de una política pública. Y hay otro tema también que lo sabemos, digamos, que es la promulgación de la ley del servicio de biodiversidad. Eso también tiene un impacto que hay que tenerlo muy presente en este tema. Ustedes saben que ya se fue aprobado en segundo trámite por el Congreso y ahora va a una comisión mixta, pero es un hecho que la ley de biodiversidad va a salir. Y la ley de biodiversidad, en el párrafo cuarto, tiene un artículo del 30 al 33, el párrafo cuarto se refiere a los instrumentos de conservación fuera de las áreas protegidas. Y en el artículo 33, del 30 al 33, habla de que el Ministerio va a hacer una clasificación de los ecosistemas a nivel macro, no puede bajar a niveles micro, de predio, pero va a definir, o sea, cómo están los ecosistemas a nivel macro. Los va a mapear, y va a determinar aquellos que están amenazados y aquellos que están degradados. Y a mí no me cabe duda que al menos los bosques nativos que están de uso múltiple, en su gran mayoría van a estar o amenazados o van a estar degradados, definitivamente. Y sobre esas categorías de clasificación se mandata el servicio hacer planes de manejo de conservación para el caso de los amenazados y hacer planes de restauración ecológica para aquellos que están degradados. Yo creo que la gran tarea de nosotros es poder demostrarle al Ministerio de Medio Ambiente de que el manejo forestal sustentable es el remedio para alguna de estas, ¿no es cierto?, clasificaciones que ellos tengan, para la degradación del bosque o para los amenazados. Y poder incorporar, ¿no es cierto?, el plan de manejo como una solución a un problema. Yo creo que, por eso creo que hay que hacer un trabajo en el Ministerio de Ambiente, hay que ir con buenos argumentos científicos, demostrables, digamos, bien estudiados, de que un manejo forestal sustentable puede mejorar la vigorosidad del bosque, su captura de carbón, la biodiversidad, y además se aprovecha socialmente. Entonces, de alguna manera, creo que tenemos ahí los grandes desafíos que deberíamos tener considerado en la estrategia para poder implementar lo que está proponiendo el libro.
Hay una última cosa que yo, y quienes están aquí en la región saben perfectamente, digamos, y lo conocen. Yo creo que hay muchas experiencias. Hoy día cuando llevamos a los políticos, a las autoridades, lo que sea, a ver los planes, a ver los manejos, yo creo que siempre les debe quedar en la cabeza, bueno, están cortando esto y qué va a quedar, qué va a pasar después. O sea, ¿se cumplirá lo que realmente están prometiendo de que vamos a tener un bosque de estas características después? Y yo creo que nos vamos para 25 años para atrás, 30 años para atrás, y hay muchas experiencias que se hicieron en ese tiempo. Está todo el trabajo de la GTZ, de manejo de bosque, que fueron, no sé, 20, 25 mil hectáreas, no me acuerdo cuánto, pero por ahí, que yo no sé si uno vuelve a esos bosques, ¿podemos esperar lo que estamos prometiendo hoy día o no? ¿Podemos ver lo que estamos prometiendo hoy día? Es cierto que se hizo con un manejo, a lo mejor que hoy día ha evolucionado un poco, no sé si ha evolucionado mucho, yo creo que no tanto, pero creo que yo, por lo menos cuando estaba en CONAF, lo pregunté muchas veces, bueno, hemos vuelto a esos bosques, están todos los registros, entiendo yo, de lo que se hizo en ese entonces, como el área basal, todas las cosas, las especies, en fin. Tal vez no estaban los parámetros de biodiversidad, pero si volviéramos a esos bosques, ¿se está cumpliendo lo que pensamos que se va a cumplir con lo que estamos haciendo hoy día? O sea, creo que hay una tarea nuestra del sector, Instituto Forestal, CONAF, de todo, de la institucionalidad, digamos, de volver a chequear, bueno, si hicimos un trabajo que costó esfuerzo, y vamos hoy día, vemos un bosque realmente, este bosque 2.0, que es la promesa, ¿no es cierto?, con la cual podríamos hacer alguna industrialización futura. Yo creo que hay, y así hay muchos otros manejos que se han hecho, incluso más antiguos, que no sé si hemos vuelto bien a evaluarlos, ¿no es cierto?, hoy día. Ese es el tema, ¿eh? Bueno, yo quería dejar estos mensajes un poco como elementos como para poder definir una estrategia para poder implementar todo lo que se ha hecho con tanto esfuerzo, digamos, en este libro. Muchas gracias. Vamos a presentar a uno de nuestros prologuistas súper importante, que es don Pablo Donoso. Él es doctor en Ciencias Forestales y es académico de la Universidad Austral de Chile. Muchas gracias, eso sería todo. Ya han hablado de todo, y así que le pagué varias cruces y tarjadas a los apuntes que traía. Pero algo me quedó para comentar. Bueno, parto dándole las gracias a la Alianza por la invitación, tanto a escribir en el libro como ahora en esta presentación. Creo que lo que nos han entregado es un documento de un tremendo valor. Como todas las cosas, hay cuestiones complementarias que creo que es importante conversar y a las cuales me voy a referir ahora, pero creo que haber sistematizado las necesidades que hay en el sector hoy día para avanzar al propósito común, que es el manejo de los bosques nativos. Desde ese punto de vista, lo que acá está condensado en 7 ámbitos es muy bueno, incluso como termina el libro con estas medidas de 20 medidas a las cuales le hace una tabla que cruza la viabilidad, implementación y el costo, que permite visualizar, por ejemplo, esas 20 medidas, 3 medidas que se podrían implementar inmediatamente. También es una muy buena propuesta. Los invito a los que vean el libro online o a los que los compren también que se fijen en la figura 3, a la cual no me voy a referir en específico, pero recuerden, la figura 3 es un diagrama de flujo muy bueno efectivamente para la implementación y el monitoreo de las políticas públicas. Pero bueno, como decía, no me voy a referir a los detalles y a los ámbitos en específico que se han mencionado porque ya se ha hablado bastante de eso.
de la crisis asociada al no manejo del bosque nativo. La presentación de Julio fue extraordinaria. Yo sugeriría a Julio que busque alguna forma de publicar eso en uno o en varios medios, aparte de escribirlo en medios de comunicación públicos. Y también son muy interesantes los desafíos que plantea Eduardo Vial. Yo, bueno, en consecuencia, y por mi sesgo profesional, por lo que yo hago, que es trabajar en la academia, en investigación y docencia, fundamentalmente, tal vez me voy a focalizar un poco más en eso. Y eso tiene que ver con una frase que no sé si aquí ya se mencionó a esta altura, pero es cómo avanzar hacia un ciclo productivo sostenible y legitimado por la sociedad. Es decir, ambas cosas juntas. Un ciclo. Ahora, probablemente lo segundo está de más en alguna medida, porque para que sea sostenible tiene que ser legitimado por la sociedad. Entonces, quizás es un poquito redundante la segunda parte. Bueno, ahí hay algunos elementos sí que son que hablan también de la política forestal, que son bastante interesantes, que ha reflejado en la política forestal 2015-2035. Hay 14 conceptos nomás que hace referencia al bosque nativo, y se plantea el avance hacia una subsidiariedad forestal que tenga más peso respecto a esta política forestal en particular. Pero bueno, ahí aparte de que hay una sección bastante larga de crítica a la CONAF, digamos, por el tema de la implementación de la ley de bosque nativo, también hay una crítica a la investigación. Y yo se lo he escuchado bastante a Herbert, a Helmut y a varios otros colegas. Y yo obviamente acuso el golpe, en alguna medida. No en forma personal. Creo que en forma personal he tratado de vincularme toda mi vida al mundo real de la ingeniería forestal y de la actividad forestal. Pero sin duda que a nivel general eso es así. Yo, voy a mirar bien pero aquí no veo ningún colega de la facultad, aparte de mi ex colega de la facultad, don Juan Schlatter, aquí presente, que también siempre ha estado en estas. Así que efectivamente, en términos generales, yo creo que el mundo de la investigación está bastante alejado del manejo del bosque nativo, pero igual en ese mundo veamos cuáles son las causas. Es decir, cuánta investigación se hace relacionada con la investigación en bosque nativo conducente al manejo del bosque nativo, porque yo estoy absolutamente de acuerdo que la mejor solución para conservar los bosques nativos en esas 5.000 hectáreas que están en manos de propietarios de algún tipo y están constantemente amenazadas, como mejor solución tienen el manejo del bosque nativo. O sea, cómo mejor se conserva el bosque nativo es sin nosotros, está claro. Aunque no tan claro en estos momentos de cambio climático, porque en este escenario actual de cambio climático nosotros tenemos que manejar los bosques nativos para que sean más resistentes y más resilientes y en consecuencia se adapten mejor al cambio climático. Así que desde ese punto de vista también es un potente argumento manejar los bosques nativos. Vean ustedes lo que está pasando en el esclerófilo, en la zona central. La mejor solución para muchos bosques esclerófilos hoy día, para que aumenten su capacidad de adaptación al cambio climático, es justamente con acciones de manejo. Algunos querrán decirle acciones de restauración u otras, pero al final cuando intervenimos en el bosque para fines de que crezca mejor o regenere mejor, eso es silvicultura. Este cuento de que llegó hace 30 años la restauración de los bosques como una nueva disciplina no es así. La regeneración de los bosques está siendo estudiada por la ingeniería forestal hace 300 años. De modo que en el mundo de la restauración, cuando la preocupación es recuperar bosque degradado, eso es silvicultura. Eso no es la disciplina de la restauración, sino que es silvicultura.
Así que, bueno, y en el otro tema, también asociado medianamente al tema del cambio climático, la inquietud que planteabas tú, Eduardo, respecto de si acaso la biodiversidad puede incrementarse en bosques manejados respecto a bosques no manejados, sin duda que sí, la respuesta es que sí. O sea, hay grandes ecólogos forestales mundiales que plantean que el mayor desafío para mantener o incrementar la biodiversidad en ecosistemas forestales intervenidos por los seres humanos es a través del manejo. Así que yo creo que eso no habría que argumentarlo tanto frente al mundo del medio ambiente. Pero voy a volver a ese tema luego. En relación al mismo tema de la investigación, yo creo que el planteamiento que se hace también en relación al Fondo de Investigación de Bosque Nativo es muy importante. Yo pienso, yo he tenido como investigador principal, he tenido 3 proyectos del fondo y como co-investigador he estado como en algo parecido. Y obviamente a uno le ayuda para la investigación que uno hace del Fondo de Investigación del Bosque Nativo cuando se puede, porque hay un año que dice, este año se va a financiar las cortas intermedias en el tipo forestal Lenga. Y uno dice, pucha, pero es que yo trabajo en el tipo forestal Siempreverde, que son 3,5 millones de hectáreas, igual que la Lenga, y ahí necesito hacer un estudio en corte intermedia en el tipo forestal Siempreverde. Además, no solamente queda excluido eso, sino que el que quiere trabajar en Lenga con métodos de cosecha y regeneración en Lenga no puede, porque la línea de investigación es para corte intermedia. No sé si me entienden, pero... Y así como eso... O sea, yo que soy del mundo de la silvicultura hice un análisis una vez, ¿cuántas veces o cuánto es el monto relativo en el fondo de investigación para temas tan importantes como la silvicultura o como el desarrollo de mercados, por ejemplo, o de productos, que obviamente el link necesario que tiene que haber en relación a la silvicultura y que le da sustento al manejo. Entonces, el fondo no solamente hay que revisarlo por eso, sino que en el fondo se han invertido 10.000 millones de pesos. Chile, el Estado de Chile ha invertido 10.000 millones de pesos en 13, 14 años. Y yo no sé si alguien ha hecho una evaluación de los efectos de esos 10.000 millones de pesos. O sea, no puede haber una política pública que lata que se ha ido la senadora, pero bueno, habrá otras instancias para hablar con ella, con otras autoridades. No puede haber políticas públicas que después de un tiempo no se evalúen. No puede haber leyes que tampoco lo hagan. Yo siempre planteo, y aquí aprovecho de citar a mi papá, digamos, que él hizo un excelente trabajo con la tipología forestal en 1980-81, no había SIC, ¿cierto? No había todos estos sistemas de información geográfica. Como me dice Celso Navarro, que la mayoría de ustedes conocen, colega ahí en la Universidad Católica de Temuco, me decía, es que tu papá era un ecólogo forestal nato que tenía un mapa en la cabeza y por eso pudo hacer la tipología forestal. Y la tipología forestal, el que no se haya hecho nada respecto a la tipología forestal después de 40 años, por una parte habla del buen trabajo que hizo mi papá, pero también habla de un Estado que es incapaz de actualizar sus políticas públicas, sus leyes y sus reglamentos. Entonces, volviendo al tema del Fondo de Investigación, ahí sin duda que hay que hacer una revisión muy importante que no pasa solamente por el trabajo del Consejo Consultivo, sino que es mucho más profundo que eso. Y bueno, ¿qué otros temas quería señalar? Bueno, el tema a propósito también de las políticas públicas, la falta de coherencia entre las políticas públicas. Y aquí voy a partir, para que no se me olvide, con lo que plantea Eduardo respecto a SBAP. Yo estoy impresionado, o quizás no estoy tan impresionado, pero querría que efectivamente el mundo forestal hubiese sido mucho más activo en el momento oportuno, que ya pasó, digamos, porque el SBAP efectivamente se va a aprobar. Pero lo que se plantea, lo que no lo voy a repetir, lo que dijo Eduardo con absoluta claridad, es gravísimo. O sea, aquí hay un mundo que desde que lo escuché a Ricardo Rossi, no sé cuántos de acá ubican a Ricardo Rossi, pero es un ecólogo, filósofo muy destacado a nivel internacional, que fue el último premiado por el premio Ludwig Erhard en defensa de la naturaleza de la Universidad Austral de Chile el año pasado. Y él habló de la élite preservacionista. Y él es biólogo.
y habló, obviamente, en contra del mundo de la élite preservacionista. Y eso es lo que nos está pasando en el articulado del SBAP, que tiene dos dimensiones que son súper graves, aparte de otras de carácter más general, pero uno es que no solo se lleva toda el área silvestre, sino que la reserva se la lleva con el mismo carácter que los parques nacionales, o sea, chao al manejo, a las posibilidades de hacer manejo en la reserva. Y el otro que es gravísimo es este, porque si efectivamente se da el escenario que plantea Eduardo, y además quién va a definir los criterios de lo que es un bosque degradado, ¿se irá a usar el documento que se generó aquí en la región respecto a la definición de bosque degradado? No sé, no creo. Entonces, efectivamente, lo que puede ocurrir a través del SBAP es que la superficie de bosques nativos que queden para planes de manejo y no para planes de restauración, porque los planes de restauración estarían a cargo del Ministerio de Medio Ambiente y los planes de manejo seguirían a cargo de la CONAF, sería mínima. O sea, podemos pasar a decir de esos cuadros que mostró Julio, van a mejorar bastante en realidad, porque uno diría, bueno, es que esas son superficies respecto al potencial de manejo aceptado por ley en Chile, que son 500.000 hectáreas. O sea, podríamos llegar a ese escenario, que lo que nos dejen, por decirlo así, a la ingeniería forestal o a los ingenieros forestales, a la actividad forestal en general, sea muy reducido. Ahora, desgraciadamente, tenemos hoy día una CONAF que no está defendiendo este tema, por el contrario, el eje principal hoy día de la CONAF nacional es la restauración y que salga el SBAP. Yo estuve en el Congreso de Ciencias Forestales, habló más de manejo de bosque la ministra de Medio Ambiente, Maisa Roja, que el director de la CONAF. Entonces, estamos en un escenario realmente mal como profesión. Y yo ni siquiera quisiera hablar de profesión, porque cuando uno habla de la profesión, uno dice, ya están los ingenieros forestales y sus cuentos. No es un tema de profesión, es un problema país que tiene que ver con este tema del manejo de los bosques. Así que quería también, lo tenía anotado para el final, pero para no olvidarme, quería mencionar también lo que mencionó Eduardo respecto a este tema de SBAP. Ahora, otro de los ámbitos, ahí está el ámbito de la investigación. En el ámbito de la investigación, y también lo mencionaste tú, Eduardo, pero yo creo que en forma muy tímida, no se trata de ir a ver los ensayos que se hubo hace 25 años atrás con la cooperación alemana, o los distintos ensayos que hay en distintas partes, digamos, que algunos están, algunos no están, algunos tienen datos, algunos no tienen datos. Se trata de tener establecido a nivel nacional sitios de estudios de largo plazo en manejo de bosque. En manejo de bosque, no solamente en silvicultura, sino que en evaluación económica de las intervenciones que hacen, en evaluación de la biodiversidad de esos bosques, en evaluación de los productos que salieron, qué tipo de producto y toda la cadena hacia el mercado, una evaluación completa del manejo de los bosques. Y hoy día, perdónenme colegas, pero el informe no tiene nada. La CONAF no tiene prácticamente nada, tiene un predio aquí, Pumillahue, que con los colegas de acá de la región estamos tratando de promoverlo para que tenga esa... la Austral tiene un predio que se llama San Pablo de Tregua, que hace 2 años que ya no se hacen salida de la práctica ahí, porque los campamentos están llenos de murciélagos, insalubres, y no hay camino de acceso, y en la facultad no pasa nada con ese tema. La Austral no tiene... La de Concepción tiene un predio hace unos pocos años que algo está haciendo, la Chile no tiene, es decir, somos un desastre. Como gremio somos un desastre en el tema del monitoreo del manejo forestal en el largo plazo, que es clave para dar la respuesta que tú preguntas. Bueno, ¿y a quién le mostramos esto? Que efectivamente el manejo sirve para incrementar la diversidad, sirve para incrementar la adaptividad de los bosques ante el cambio climático, sirve para mejorar las economías locales, sirve para etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo lo mostramos? Podemos hacerlo, probablemente podemos ir al Kilwe, podemos ir a visitar las experiencias de Helmut, de Herbert y de otros colegas, pero no es suficiente. Es algo que si de repente Helmut consigue pega en Alemania, no sé, o Herbert o quien sea, o sea, dependen de personas, no dependen de instituciones, no dependen de una cooperación público-privada que es fundamental para esto.
Así que eso era lo último que quería mencionar respecto del tema de investigación. El otro tema que me debería referir, ya para ir terminando, es el de las comunicaciones. Yo creo que la pregunta que tenemos que hacernos tiene que ser bien profunda, de por qué hoy día la sociedad no nos cree y por qué no es tan fácil ir a decirle, oiga, créanos si nosotros queremos promover el manejo forestal sustentable de los bosques nativos. Nosotros tenemos pésima opinión ante el sector público. Yo a veces digo, ¿qué eres tú, ingeniero forestal? Esa es la actitud. Pero me dedico a la investigación y docencia en bosque nativo. Y ahí como que recula un poco la mala cara, digamos. Nosotros tenemos una mala imagen pública y así como nos queremos hacer responsables de la promoción del manejo del bosque nativo, también tenemos que hacernos responsables por lo que está pasando, por el paisaje, por decirlo así, entre Constitución y aquí la zona, especialmente la cordillera de la costa. El tema de las plantaciones forestales, yo lo digo permanentemente, yo no tengo absolutamente nada en contra de las plantaciones, al contrario, soy súper favorable a las plantaciones de exótica y de nativa y mixta, pero el modelo que condujo al paisaje que hay en esa región es algo que se desarrolló, a mi juicio, en forma equivocada y también tenemos que hacernos responsables de eso, para que la gente nos empiece a creer. Es decir, si nosotros como ingenieros forestales seguimos tapándonos los ojos respecto a ese tema, ellos nos van a decir, oye, pero si ustedes son los responsables de haber hecho eso. Entonces, y además eso va a evitar que haya posiciones ultras que dicen, chao a las plantaciones, que desaparezcan los 3 millones de plantaciones que hay en el territorio. Entonces yo creo que el trabajo comunicacional, y el lunes tuve una actividad con Helmut y veía como Roberto Cornejo asentía a lo que yo decía. Creo que también pasa por una ¿cómo se dice? Autoculpa nuestra, el reconocimiento de nuestra responsabilidad en términos generales. Porque en el fondo la pregunta es, yo creo que no es la pregunta ¿cómo convencemos a las autoridades que el manejo forestal sustentable es bueno? Sino que tenemos que convencer a las autoridades, ¿cómo las convencemos de que la ingeniería forestal, el manejo de los bosques, es una profesión esencial para un objetivo esencial, estratégico, urgente en Chile? Yo creo que por ahí va el tema comunicacional, no va por el lado de... porque el otro es como no apuntar a las causas en el fondo, tenemos que apuntar a las causas de por qué la sociedad hoy día no nos está creyendo. Bueno, y ya para terminar, aquí le he puesto al final de la hoja un qué más respecto a lo que provee el libro, y ahí tengo un par de puntos. Uno tiene que ver con la educación, formación, capacitación, que lo puse en una misma línea, que incluye avanzar hacia la certificación de los ingenieros forestales y las ingenierías forestales en bosque nativo. Yo no creo que cualquier forestal pueda presentar un plan de manejo en las condiciones actuales en bosque nativo y que haya un analista y un fiscalizador. No creo que cualquiera pueda ser analista y fiscalizador en bosque nativo, porque no todos los forestales que están en la CONAFO, que están en el mundo privado, y menos los que están en las universidades, saben de silvicultura bosque nativo, que es la esencia, obviamente, para el manejo del bosque nativo, ¿cierto? Víctor Gerding, que ustedes muchos conocen, o quizá todos conocen, decía: el corazón de la ingeniería forestal es la silvicultura. El corazón es lo único que nos distingue de otras carreras. Entonces, ese tema es clave. Yo no recuerdo si lo digo algo, creo que lo digo justamente en la presentación del libro. Las mujeres no se van a hacer un parto con un cirujano del corazón, ¿cierto? Se van a hacer un parto con un ginecólogo. Una persona que quiere manejar bien su bosque nativo tiene que hacer un plan de manejo con un silvicultor, no necesariamente solo con un ingeniero forestal. Y en ese tema, hoy día, si ven ustedes las mallas curriculares de las universidades, tienen muy poco en silvicultura, un ramo o 2 ramos de 50 en total en silvicultura, cuando silvicultura es el corazón de la ingeniería forestal. Entonces ahí hay un tema. Hay 2 universidades que son la Chile y la Universidad de Aysén que tienen silvicultura nomás, pero no tienen silvicultura bosque nativo. Las otras 4 sí tienen silvicultura bosque nativo, por suerte.
Así que ahí el tema de la formación en las universidades yo creo que hoy día es muy deficiente en relación a que eso permita generar ingenieros e ingenieras forestales realmente buenas para después trabajar como consultores o en el mundo privado o en el mundo público. Y bueno, y para terminar, yo creo que deberíamos pensar, colegas, seriamente en una ley de fomento, un tipo de LS-101 para las plantaciones con especies nativas. Yo creo que si logramos consolidar un mundo de plantaciones con especies nativas, eso va a generar el flujo directo, va a chupar, digamos, va a promover el manejo de los bosques nativos, porque eso va a generar mayor masa de madera, mayor volumen de madera, y obviamente los propietarios del bosque, de bosques nativos, no plantaciones, van a también tributar su madera a este gran mercado del bosque nativo, que en definitiva es lo que tenemos que consolidar, un mercado, un subsector del bosque nativo. Y ahora sí, para terminar, yo me voy a referir al tema SBAP, que ya lo mencionó Eduardo, pero yo escribí una carta al mostrador y también una carta en la revista Science con una colega del Infor, entre ellas la Yana Roja, respecto a la ley de cambio climático. Ahí hay otra incoherencia más. La ley de cambio climático dice que las plantaciones, los monocultivos, dice, ningún monocultivo, bueno, de especies exóticas, puede contribuir a la mitigación o a la adaptación al cambio climático. O sea, entre nosotros eso sabemos que es ignorancia pura. Ahora, depende obviamente. Una plantación de 13 años, eucalipto, contribuye mucho menos al cambio climático que una plantación de pino oregón hablemos de pino oregón con laurel, don Juan, como usted conoce que se da bien esa mezcla, el pino oregón con laurel, por ejemplo, una fantasía de 40 años de rotación, son historias distintas, pero efectivamente hay distintos modelos de plantación que pueden partir como monocultivos, que pueden hacer una tremenda contribución a mitigar o adaptar, y eso en la ley queda tachado. De hecho, la CONAF ha estado haciendo reuniones en el último tiempo para ver ese tema. Y entonces todas estas cuestiones, SBAP, la ley de cambio climático, distintas instancias atentan contra otra intención de la política pública que está acá. En este Chile tiene futuro desde sus territorios, un documento que salió el año pasado, que habla de avanzar en forma urgente a la carbono neutralidad en el mundo de la construcción al año 2050. Y ahí señala que la madera que se necesita para ese mundo tiene que provenir de las plantaciones, pero no es suficiente de las plantaciones, sino que tiene que venir al menos de 700.000 hectáreas de manejo de bosque nativo. Que bueno, ahí tiene el sesgo de los renovables y yo tengo una visión distinta, yo creo que debe ser mucho más amplio que los renovables, y además que hay muchos renovables que a futuro quizá ya no van a ser renovables y probablemente sean bosques adultos, manejados o de otro tipo. Entonces, uno también podría hacer, así como Julio hace el análisis ese tan bonito que presentó recién, podría hacer un análisis respecto a las incoherencias respecto a las políticas públicas para avanzar justamente, no solamente al manejo del bosque nativo, sino que incluso al cumplimiento de compromisos internacionales y hoy día muy ligado al tema del cambio climático. Así que, agradezco nuevamente la invitación y ahí en lo que vemos en este excelente documento hay grandes propuestas para avanzar a este objetivo de tener 3 o 4 millones de hectáreas de bosques nativos manejados. Y aquí hay otros más, espero, en lo que he señalado, y espero también efectivamente que se avance mucho en la cooperación público y privada. Y eso, colega, muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Muy interesante tu análisis.